Bienvenidos de nuevo a su canal. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirnos en el apasionante mundo del espectáculo turco, que como siempre, nos tiene al borde del asiento con sus dramas, romances y por supuesto, las reacciones que todos esperamos. Hoy, vamos a desentrañar un tema que ha estado resonando con fuerza en los titulares y en las redes sociales, la flamante unión de dos de los actores más codiciados de Turquía, Atay Ulusoy y Demet Özdemir, en su nueva aventura televisiva. Pero aquí viene lo intrigante, lo que realmente nos quita el sueño a muchos de ustedes. ¿Cuál ha sido la reacción de Can Yaman ante este acontecimiento? El otrora rey de las telenovelas románticas, el que nos robó el aliento con su carisma y su impactante presencia en pantalla, ¿cómo ha recibido esta noticia? ¿Hay rivalidad, indiferencia, quizás una pizca de nostalgia? Vamos a poner bajo la lupa todos los detalles, los rumores y las posibles implicaciones de esta jugada maestra del destino en la industria turca. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a este canal, activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras explosivas novedades y me regalen un like si les gusta lo que ven. Su apoyo es mi motor. Y ahora sí, vámonos directo al grano. La noticia de que Atay Ulusoy y Demet Özdemir unirían fuerzas en una nueva serie ha causado, como era de esperarse, una auténtica conmoción. Ambos son pesos pesados, cada uno con una legión de fans que los idolatran. Atay, conocido por su versatilidad, ha sabido reinventarse pasando de los dramas románticos a proyectos más intensos y complejos, consolidándose como uno de los actores turcos con mayor proyección internacional. Por su parte, Demet Özdemir es la reina indiscutible de las comedias románticas, conquistando corazones con su frescura, su sonrisa contagiosa y su habilidad para transmitir emociones de una manera genuina y cautivadora. Imaginen la química potencial en pantalla, la expectación que genera esta dupla. La propia premisa de su nueva serie ya está generando miles de hipótesis. ¿Será un romance apasionado? ¿Una historia llena de intriga? Lo que es seguro es que la expectación es máxima y las plataformas de streaming que apuestan por ellos saben que tienen un éxito asegurado. Pero volvamos a la pregunta del millón, ¿Can Yaman? El nombre de Can Yaman evoca instantáneamente imágenes de galanes atormentados, de miradas profundas y de una presencia escénica arrolladora que traspasa fronteras. Él, que durante mucho tiempo fue el epítome del romance turco para audiencias globales, el rostro que identificaba al género, ahora se encuentra ante un nuevo panorama. Sus fans y en general los amantes de las telenovelas turcas se han preguntado inevitablemente cómo se siente Can al ver a otros de sus colegas, y especialmente a actores con los que ha compartido escenario o ha sido comparado, acaparar los reflectores de esta manera. La industria del entretenimiento es, por naturaleza, competitiva. Y aunque muchos actores cultivan relaciones de amistad y respeto, siempre existe esa subcorriente de comparación y de ambición. Hasta el momento, la reacción oficial de Can Yaman ha sido cuanto menos sutil. No ha habido declaraciones directas ni comunicados de prensa suyos al respecto. Esto en sí mismo ya alimenta la especulación. ¿Significa que está indiferente? ¿O que prefiere mantener un perfil bajo y no entrar en juegos mediáticos? En el mundo de las redes sociales, donde las interacciones son instantáneas y a menudo interpretadas a la luz de las expectativas de los fans, cualquier pequeño gesto puede ser magnificado. Hemos revisado sus perfiles, sus me gusta, sus comentarios, e incluso los de las personas cercanas a él, pero hasta ahora, nada que revele una postura clara ante el éxito de Atay y Demet. Sin embargo, no podemos obviar la historia. Can Yaman y Atay Ulusoy son, de alguna manera, rivales naturales en el imaginario colectivo de muchos espectadores. Ambos comparten un público similar y sus carreras, aunque con enfoques ligeramente distintos en ciertos momentos, los han posicionado como figuras prominentes en el mismo nicho. Por otro lado, Can Yaman y Demet Özdemir también tienen un vínculo, aunque sea indirecto. Demet, como ya mencionamos, se convirtió en un fenómeno gracias a Erkencikus, donde compartió protagonismo con Can Yaman. Esa serie fue un auténtico bombazo, catapultándolos a la fama internacional y creando una conexión especial con sus seguidores. La química entre ellos en aquel entonces fue innegable, y para muchos, formaron una de las parejas televisivas más queridas. Ahora, ver a Demet con Atay, otro galán turco de renombre, inevitablemente trae a la memoria esa etapa. ¿Le genera a Can una sensación de, ¿qué exactamente? ¿De haber pasado la antorcha?
de ver a su ex compañera en una nueva y exitosa colaboración con otro de los grandes. Es difícil decirlo con certeza, pero la ausencia de una reacción explícita puede interpretarse de muchas maneras. Algunos dirán que es madurez, que Khan está enfocado en sus propios proyectos y no se preocupa por lo que hacen los demás. Otros quizás esperaban un gesto de felicitación, un me gusta discreto o un comentario positivo en alguna publicación relacionada. Podríamos pensar en varios escenarios. Uno, el más optimista, es que Can Yaman está genuinamente feliz por sus colegas. Después de todo, el éxito de la industria turca en el extranjero beneficia a todos. Si la nueva serie de Atay y Demet se convierte en un éxito internacional, abre aún más puertas para que otras producciones turcas sean bien recibidas y para que los actores turcos sean reconocidos a nivel mundial. En este sentido, el éxito de unos es, en cierto modo, un triunfo para la industria en general. Khan, como uno de los embajadores de esta industria, podría ver esto con buenos ojos. Otro escenario, quizás un poco más realista en el mundo del espectáculo, es que Can Yaman se mantenga neutral. La discreción es una estrategia común para evitar polémicas y para mantener el foco en la propia carrera. Declararse abiertamente sobre la competencia o sobre las relaciones de otros actores puede generar malentendidos o alimentar chismes innecesarios. Así que mantener silencio podría ser una forma de evitar ser arrastrado a dinámicas que no le corresponden. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya una pizca de nostalgia. No necesariamente envidia o rivalidad, sino quizás un reconocimiento del paso del tiempo y de cómo las parejas y las dinámicas en la televisión van cambiando. Khan y Demet protagonizaron un romance televisivo que marcó a una generación de fans. Ver a Demet revivir esa magia con otro actor podría evocar recuerdos para él, y para sus seguidores, de aquella época dorada. Lo que sí es innegable es que el público está observando. Los fans de Can Yaman en particular, están muy atentos a cualquier indicio de su opinión. Son una comunidad muy activa y vocal. Si Khan hubiera mostrado el más mínimo desinterés o descontento, es probable que ya se hubiera generado un revuelo considerable. La ausencia de tal revuelo sugiere, al menos, que no hay una controversia abierta por su parte. Además, debemos recordar que Can Yaman está inmerso en sus propios proyectos. Actualmente su enfoque está en producciones internacionales, incluyendo colaboraciones con plataformas importantes fuera de Turquía. Él está construyendo su propia trayectoria, y es probable que esté más concentrado en sus guiones, en sus entrenamientos y en el desarrollo de su carrera a nivel global que en reaccionar a los movimientos de sus colegas turcos. Esto no significa que no esté al tanto, sino que su prioridad está en otro lugar. Analicemos también el tipo de proyectos que está haciendo Atay Ulusoy y la forma en que Demet Özdemir ha evolucionado. Atay, como mencioné, ha optado por roles más maduros y complejos, explorando géneros diferentes. Demet, después de su exitosa etapa en comedias románticas, también ha mostrado interés en proyectos que le permitan explorar facetas más dramáticas. Esta nueva serie juntos podría ser una convergencia de sus trayectorias, una propuesta que atraiga a ambos por el desafío artístico y por el potencial de éxito comercial. La cuestión es que en la era de las redes sociales, la reacción de una celebridad puede ser tan ambigua como un me gusta a una publicación. Pero para los fans, estos pequeños gestos son oro puro. ¿Ha interactuado Can Yaman de alguna manera con algún contenido relacionado con la nueva serie de Atay y Demet? Hemos revisado y hasta donde sabemos, no hay interacciones directas y públicas. Esto deja un vacío que la imaginación de los fans se encarga de llenar. Podemos especular que si Khan fuera a reaccionar, sería de una manera muy calculada y profesional. Quizás un mensaje genérico en un futuro encuentro, deseándoles éxito. O tal vez simplemente preferiría mantenerlo en privado. La discreción es, a menudo, la mejor política en este tipo de situaciones. Es importante recordar que la información que circula en Internet y en los medios a menudo está teñida de interpretaciones y de un deseo de crear narrativas. La rivalidad entre actores es un tema recurrente, pero la realidad tras bambalinas puede ser muy diferente. Muchos actores turcos se conocen, trabajan juntos en diferentes momentos, y suelen mantener relaciones cordiales. El hecho de que Khan no haya dicho nada públicamente sobre la serie de Atay y Demet no implica necesariamente un sentimiento negativo. Podría ser simplemente nada. O algo que prefiere mantener para sí mismo. Lo que sí es un hecho es que la expectación por la nueva serie de Atay y Demet es enorme.
Y aunque no tengamos una reacción directa de Can Yaman, su presencia en la industria, su propia popularidad, hace que cualquier movimiento de otros grandes nombres sea inevitablemente puesto en comparación o en relación con su propio estatus. Can sigue siendo una figura clave y su trayectoria es un referente para muchos. En resumen, la unión de Atay Ulusoy y de Method Demir en una nueva serie ha encendido las redes y ha generado todo tipo de especulaciones. Y por supuesto, la pregunta sobre la reacción de Can Yaman ha estado presente. Hasta ahora, no hay declaraciones públicas ni interacciones directas de su parte que indiquen una postura clara. Esto deja la puerta abierta a múltiples interpretaciones, desde la indiferencia profesional hasta una discreta observación del panorama. Lo que es seguro es que Can Yaman sigue siendo una fuerza en la industria, con sus propios proyectos y un gran número de seguidores que lo apoyan incondicionalmente. El futuro nos dirá si hay alguna conexión o reacción posterior, pero por ahora, nos quedamos con la intriga y la expectación de lo que esta nueva dupla nos traerá a la pantalla. Y hasta aquí llegamos por hoy, mis queridos seguidores. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la intrigante dinámica del mundo del espectáculo turco y la enigmática ausencia de reacción de Can Yaman ante el éxito de sus colegas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Can debería reaccionar? ¿Qué tipo de reacción esperaban? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Déjenme saber todo lo que piensan. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes del drama turco, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas dosis de chismes, análisis y noticias exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias apasionantes. Un abrazo enorme para todos.